Julio 28, Segunda de Crónicas 21, 9 Biblia de las Américas. Reinado de Joram. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Su hijo Joram reinó en su lugar. Tenía varios hermanos, los hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azaryahu, Micael y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado muchos presentes de plata, oro y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero dio el reino a Joram porque era el primogénito. Cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, pues la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram con sus capitanes y todos sus carros con él. Y levantándose de noche atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Y Edom continúa en rebeldía contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese tiempo contra su dominio porque había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Entonces Joram hizo lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara. Entonces le llegó a Joram una carta del profeta Elías, que decía: Así dice el Señor Dios de tu padre David: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú, el Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Entonces el Señor movió contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que eran vecinos de los etíopes, los cuales subieron contra Judá y la invadieron, y se llevaron todas las posesiones que se hallaban en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, de modo que no le quedó más hijo que Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor hirió a Joram en los intestinos con una enfermedad incurable. Con el correr del tiempo, después de 2 años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad, y murió con grandes dolores. Su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido por sus padres. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y murió sin que nadie lo lamentara. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segunda de Crónicas 22, versión Nueva Biblia Viva. Ocosías, rey de Judá. Cuando Joram murió, la gente de Jerusalén proclamó como rey a Ocosías, el hijo menor de Joram, porque las bandas árabes que habían asaltado a Jerusalén habían dado muerte a los hijos mayores del rey. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Ocosías también anduvo en los malos caminos de Acab, porque su madre lo impulsó a hacer lo malo. Hizo lo que desagrada al Señor, siguiendo así el ejemplo de la familia de Acab. Es más, cuando su padre murió, Ocosías permitió que miembros de esa familia fueran sus consejeros. Esto lo llevó a la perdición. Siguiendo sus malos consejos, Ocosías hizo un pacto con el rey Joram, hijo de Acab, de Israel, que estaba en guerra con el rey Hazael de Siria, en Ramot de Galat. Hasta allí, Ocosías condujo su ejército para unirse a la batalla. El rey Joram de Israel cayó herido y regresó a Jezreel para curarse. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. Jehú mata a Ocosías.
Pero Dios había decidido que Ocosías muriera durante esta visita. Al poco tiempo de haber llegado, Ocosías y Joram marcharon contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había escogido para poner fin a la dinastía de Acab. Jehú, que buscaba a los familiares y amigos de Acab para darles muerte, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías y los mató. Luego los hombres de Jehú estuvieron buscando a Ocosías hasta que lo encontraron escondido en la ciudad de Samaria y lo llevaron a presencia de Jehú, el cual lo mató. Pero lo sepultaron, pues decía: es nieto de Josafat, el rey que de todo corazón sirvió al Señor. Y en la familia de Ocosías no quedó nadie que fuera capaz de reinar en Judá. Atalía y Joás. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, mandó a matar a toda la familia del rey. Pero Josaba, que era hermana del rey Ocosías, escondió a Joás, hijo de Joacás, y a su niñera en uno de los dormitorios del templo. Josabet era hija del rey Joram y esposa del sacerdote Joiada. Joás permaneció escondido allí durante 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Segunda de Crónicas 23, versión nueva traducción viviente. Rebelión contra Atalía. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri. Estos hombres viajaron en secreto por todo Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Joiada les dijo: aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Tienen que hacer lo siguiente: cuando ustedes, sacerdotes y levitas, empiecen el turno en el día de descanso, una tercera parte de ustedes servirán como porteros. Otra tercera parte irá hasta el palacio real, y la otra tercera parte estará en la puerta de los cimientos. Todos los demás deberán quedarse en los atrios del templo del Señor. Recuerden, solo los sacerdotes y los levitas de turno pueden entrar al templo del Señor, porque han sido separados como santos. El resto del pueblo deberá obedecer las instrucciones del Señor y permanecer fuera. Y ustedes, levitas, formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente entrar al templo. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. De manera que los levitas y todo el pueblo de Judá hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como los que terminaban el suyo. El sacerdote Joiada no permitió que ninguno se fuera a su casa después de haber terminado su turno. Luego Joiada dio a los comandantes las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo de Dios. Ubicó a todos los hombres alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, pusieron la corona sobre su cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos gritaron: ¡Viva el rey! Muerte de Atalía. Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y los gritos aclamando al rey, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó y vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna de entrada al templo, los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían al pueblo en una gran celebración. Cuando Atalía vio esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición, traición! Después, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso, la agarraron y la llevaron a la entrada de la puerta de los caballos, en el predio del palacio, y allí la mataron.
Reformas religiosas de Yoyada. Cuando Yoyada hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo de que serían el pueblo del Señor, así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares y destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Entonces, siguiendo las instrucciones que había dado David, Yoyada puso sacerdotes y levitas a cargo del templo del Señor. También les ordenó que presentaran ofrendas quemadas al Señor, como estaba establecido en la ley de Moisés, y que cantaran y se alegraran tal como David había instruido. También colocó porteros en las puertas del templo del Señor para impedir la entrada a todo aquel que por cualquier motivo estuviera ceremonialmente impuro. Después los comandantes, los nobles, los gobernantes y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor, pasaron por la puerta superior, entraron al palacio y sentaron al rey en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. Romanos 11, versión Reina Valera 1995. Hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? La restauración de Israel. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Himno a la sabiduría de Dios. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Salmo 22, versión traducción en lenguaje actual. Alabanza en medio del sufrimiento. Salmo 22, himno de David. Instrucciones para el director del coro. Este himno deberá cantarse con la melodía, la gacela de la aurora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda ni escuchas mis gritos de dolor.
Dios mío, te llamo de día y no me escuchas. Te llamo de noche y no me respondes. Entre los dioses tú eres único, tú eres rey, tú mereces que Israel te alabe. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. Te pidieron ayuda y los salvaste. En ti confiaron y no les fallaste. En cambio yo, más que hombre, parezco un gusano. Soy la burla de hombres y mujeres. Todo el mundo me desprecia. Todos los que me ven se ríen de mí y en son de burla tuercen la boca y mueven la cabeza. Hasta dicen, ya que éste confió en Dios, que venga Dios a salvarlo. Ya que Dios tanto lo quiere, que venga Él mismo a librarlo. Pero digan lo que digan, fuiste tú quien me hizo nacer. Fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre. Todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. No me dejes solo. No me encuentro muy angustiado y nadie me brinda su ayuda. Me rodean mis enemigos, parecen toros bravos de Basán. Parecen leones feroces que se lanzan contra mí, con ganas de despedazarme. Me he quedado sin fuerzas. Estoy totalmente deshecho. Mi corazón ha quedado como cera derretida. Tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. Me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto. Una banda de malvados que parece manada de perros me rodea por todos lados y me desgarra pies y manos. Hasta puedo verme los huesos. Mis enemigos me vigilan sin cesar. Hicieron un sorteo para ver quién se queda con mi ropa. Proverbios 20, nueva versión internacional. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo.